Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al Museo de la Mujer a nombre de su directora y fundadora, la doctora Patricia Galeana. Les invitamos a este nuevo evento académico, como tantos otros hay cada semana aquí en el Museo de la Mujer. Es un lugar en donde se tiene muy claro la no discriminación por ninguna razón, ni por raza, ni por condición económica, ni por ideología, pero mucho menos por identidad sexogenérica o por diferencia genérico-sexual. El Museo de la Mujer está en el Centro Histórico, en la calle de República de Bolivia número 17. Ahorita por la contingencia sanitaria está cerrado, pero bueno, pueden consultar la cartelera, pueden entrar a través de las redes sociales del museo, del Twitter, del Facebook y enterarse de todas las actividades que hay cada semana. Y bueno, pues sin más preámbulo, presento dentro del taller mensual perspectivas críticas sobre ciudadanía, género, derechos humanos y desarrollo sostenible, que venimos impartiendo desde hace casi 6 años, el seminario Alteridad y Exclusiones. Hemos estado en los últimos meses, a raíz de la pandemia sobre todo, conversando con otros seminarios de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Estado de Morelos, perdón, también. Y bueno, hoy volvemos a nuestra conversación que podríamos decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el maestro Francisco Barrón, que dejamos como en pausa los temas que propusimos el año pasado y hoy vamos a retomarlos. Por eso el título que lleva el taller de hoy se llama Tecnologías de la Palabra y del Cuerpo, para poder tener insumos para la crítica y la reflexión feminista. Entonces, bueno, sin más, agradezco tanto a la doctora Ana María Martínez de la Escalera como a la doctora Erika Lindig Cisneros, que son coordinadoras del Seminario Alteridad de Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace también más de 2 décadas. Y le doy la palabra al coordinador del Seminario Tecnologías Filosóficas, al maestro Francisco Barrón, pues para que nos cuentes lo que han hecho en el seminario. Francisco, maestro en filosofía, es también integrante del Seminario Alteridad y Exclusiones desde hace igual más de 2 décadas. Entonces, ¿por qué no nos platicas el trabajo de investigación que han hecho de la mano del activismo también en su seminario, lo que hemos propuesto desde el año pasado y la continuidad que le vamos a dar a esta comunidad de debate, a estas reflexiones? Y vamos a ir tomando sus preguntas o comentarios tanto en el Facebook como en quienes están en el aula del Zoom. Y pues la idea es tener una charla, una conversación, debate. Y gracias, Francisco, por estar acá. Te paso la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a Ana María, Erika y a Sandra por estar acá. También aquí en la sesión está Circe Rodríguez, que también forma parte del Seminario de Alteridad y Exclusiones, y Francisco Salinas, que anduvo entre los 2 seminarios, ¿no? También, qué bueno que andan por acá. También quienes están aquí, quienes nos están viendo vía Facebook. Pues sí, un poco lo que tenemos preparado para esta vez, lo vamos a presentar Sandra Reyes y yo, ¿no? Pero sí quería como hacer un recuento, ¿no? Un recuento tanto del seminario como del sentido de estas charlas, ¿no? Y recordar un poco lo que hemos discutido en otro momento, ¿vale? Primero presentaré el seminario de tecnologías filosóficas, ¿no? Es un seminario que está asentado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ya el próximo mes cumple 8 años, ¿no? Ya pasaron 8 años y el seminario de teoría de discusiones tiene como 24, 25 años, no sé. Aquí me corregirán, sobre todo Ana María, ¿no? El seminario de tecnologías filosóficas tiene al menos 8 años, ¿no? El próximo mes. El cometido del seminario de tecnologías filosóficas es, digamos, el nombre es como bastante sui generis, pero la idea es cómo enfrentar
el ejercicio del pensamiento filosófico con algo que hemos llamado lo tecnológico y que normalmente se utiliza como la tecnología, ¿no? Y la cuestión tecnológica. Y en ese sentido, el cometido del Seminario de Tecnologías Filosóficas es, pues sí, analizar todo el problema, todo el problema que implica la tecnología desde el punto de vista político, social, corporal, ¿no? ¿Cuáles son los impactos, las modificaciones que tiene, que implica pensar lo tecnológico relacionándolo con la estética? Es decir, tratar de hacer este panorama, este mapeo de cuestiones problemáticas. Una de nuestras líneas de investigación, que desde el principio, ¿no? Por los integrantes, porque la idea es que sea un seminario bastante, yo soy el coordinador, pero de palabra a veces, ¿no? Porque se trata de un seminario bastante horizontal y entonces donde los integrantes, pues digamos, proponen, postulan cuestiones, proyectos, ¿no? A trabajar. Y uno de los intereses que nos ha llevado a trabajar durante cierto tiempo es la cuestión política, ¿no? Y sobre todo la política en relación con los movimientos feministas, con la forma en cómo plantean los grupos feministas y cómo llevan a cabo la política, vinculándolo de alguna manera con la tecnología, ¿vale? Yo ahorita en el chat de aquí de Zoom voy a poner la página, o estoy poniendo la página del seminario, por supuesto en el video que pasa por Facebook. Eh, voy a poner también la liga, ¿no? Del seminario y estoy poniendo también para quien está aquí en la sala de Zoom, también estoy poniendo el proyecto que estamos trabajando en este momento para que vean que, vamos, como se dice, entonces nomás son teóricos. Normalmente a veces se nos ataca, vamos, no sé, es como un ataque velado, ¿no? De que, entonces son puros teóricos, ¿no? Digamos, desde la parte política, pero también la parte del desarrollo de tecnología digital, ¿no? Entendida como digital. Y estoy poniendo un enlace en el chat, ¿no? En la sala de Zoom, que también voy a poner digamos, en los comentarios, en el video de Facebook en un momento, para que vean lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que estamos trabajando sobre la base de datos de tesis sobre filosofía de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, ¿vale? Y es un poco rastrear algo así como una genealogía del discurso, ¿no? De la producción del discurso filosófico, al menos en la UNAM, ¿vale? Y entonces hacemos también experimentos con tecnología digital. Entonces tratamos de, digamos, hacer como el mapeo de problemas conceptuales, vincular con la militancia, ¿no? En lo que podamos, y también hacer estos experimentos digitales, ¿no? Sandra también comentó algo en el chat acá, ¿no? Entonces ustedes pueden seguirnos también en redes sociales con un hashtag, ¿no? Con una etiqueta que es Seminario TF, ¿vale? Y ahora me gustaría comentar lo que dijo Lourdes, ¿no? Lo que hemos trabajado el año pasado, ¿vale? Y eso lo pueden ver en la página del seminario. De hecho, hemos trabajado, si mal no recuerdo, déjenme revisar el dato, ¿no? La primera charla fue de julio del año pasado, y se llamó Cuerpos en Resistencia y Tecnologías de la Solidaridad. En ese momento participamos Ana María Guzmán Olmos, Emma Baizábal, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, perdón Emma, ¿no? Y yo, ¿no? Estuvimos discutiendo esto de Cuerpos en Resistencia y Tecnologías de la Solidaridad, ¿vale? Tratando de introducir la cuestión de lo tecnológico, o cómo poder introducir la cuestión de lo tecnológico en la cuestión de los cuerpos y en la cuestión de el trabajo de cuidados, ¿no? Era una discusión. Por supuesto, hay que aceptar, bueno, hay que suponer que todo esto implica una cuestión más de discusión, ¿vale? De, como dice Lourdes, introducir herramientas conceptuales, herramientas discursivas para poder discutir. La siguiente sesión que tuvimos el año pasado
se llamaba Feminismos Tecnológicos. Participamos las dos integrantes del Seminario de Tecnologías Filosóficas igual, Emma Baizabal y Ana María Guzmán Olmos, ¿no? Tratando de mapear cómo los feminismos y las diferentes luchas de mujeres habían usado o planteaban la cuestión tecnológica, ¿vale? Y cómo poder ya dejar de lado un poco el problema de los cuidados, el problema de la corporalidad, pero metiendo esta cuestión más de ver cómo lo han trabajado. Y por último, la última sesión que tuvimos el año pasado se llamaba Usos de las redes sociales por los activismos feministas, ¿vale? Y ahí participamos Sandra, que está aquí, Sandra Reyes, Ana María Guzmán Olmos, yo, ¿no? Y ahí tratábamos de discutir cómo ciertos movimientos feministas o de grupos de mujeres usaban las redes sociales, ¿vale? Cómo usaban estas tecnologías digitales que se les llama redes sociales y cuáles eran los impactos, los efectos, ¿no? En esta ocasión, nuestro cometido es un poco diferente, ¿vale? Sí, siguiendo esta discusión, ¿no? Siguiendo esta línea de la relación entre las luchas de mujeres y lo tecnológico, ¿no? En todas sus variables, ¿no? Pero nos gustaría plantear más directamente la cuestión, ¿no? Más directamente la cuestión. Lo que yo tengo preparado es un pequeño texto. También Sandra tiene un pequeño texto de 3 cuartillas, 2 cuartillas y media, ¿no? Mi texto se llama ¿Qué significa pensar la tecnología en las luchas políticas de mujeres? Lo que hemos tratado en todas estas sesiones es rastrear estos tópicos, estos problemas que vemos aparecer con la relación de lo tecnológico, que es muy importante. Sí quisiera señalar como que es un tópico muy importante en las luchas feministas y las mujeres, este tópico de lo tecnológico, ¿no? ¿Cómo poder pensarlo, ¿no? Y entonces lo que preparamos para hoy, tanto Sandra y yo, es, pues digamos, acercamiento, textos de discusión, ¿vale? Son textos de discusión de cómo poder plantear la cuestión. Entonces, repito y voy a comenzar a leer y después doy la palabra a Sandra, ¿no? Mi texto se llama ¿Qué significa pensar la tecnología en las luchas políticas de mujeres? Y comienzo el texto. ¿Cómo plantea la relación entre la potencia de lo tecnológico y el sentido político de las luchas de mujeres? Defendemos aquí que solo planteando la lucha política y la de las mujeres en términos tecnológicos es dable decir y valorar su sentido y sus efectos. Este sí es como una tesis fuerte que creo que todo el seminario de tecnologías filosóficas podría asumir como tal, ¿vale? O sea, que solamente valorando en términos tecnológicos o describiendo en términos tecnológicos las luchas políticas, y en este caso las luchas de las mujeres, se puede valorar su sentido y sus efectos, ¿vale? Es una tesis fuerte que, por supuesto, no es el cometido elaborarlo hasta el fin aquí, ¿no? Pero que creo que podría ayudar o creemos, voy a hablar en términos, ¿no?, generales, como seminario, que creemos que podría ayudar a, digamos, a resolver muchos de los problemas actuales de qué es una acción política de las mujeres, ¿no? Cómo no confundirlo con lo contrario de una acción política, ¿no? Como, vamos, esto creo que podría ayudar, ¿no? Y entonces una tesis fuerte es que describiéndolos en términos tecnológicos podría ayudar, ¿vale? Sigo con mi texto. Lo cierto es que en la mayoría de las luchas políticas se asume que ya se sabe lo que es la tecnología, se sabe lo que es esto tecnológico. Se trata de un problema mayor. El problema es el de una cierta ingenuidad que rige las prácticas y el pensamiento de lo político que quieren apropiarse y hacer uso de lo tecnológico para sus finalidades.
esta ingenuidad sobre lo tecnológico, que constituye la mayor parte de las veces el sentido de las luchas políticas, no cambia ni experimentando la potencia que trae consigo lo tecnológico. Un conjunto de fantasmagorías, imágenes, discursos, valoraciones, deseos que constituyen estas fantasmagorías de lo tecnológico, siguen imperando en casi toda práctica política. El mismo carácter de las luchas políticas de las mujeres, discusión sobre el sentido de las prácticas, sobre los cuerpos, sobre los procesos de individuación, tiene como uno de sus efectos, y esto también es otra tesis fuerte, poner en cuestión ese conjunto de fantasmagorías sobre lo tecnológico, ¿vale? Dejar de lado esa ingenuidad que sobredetermina la relación política-tecnología. Y esto es la tesis fuerte enunciada de otra manera, sería que los movimientos, que una de las características de los movimientos feministas o de los movimientos de mujeres es que sale a relucir por sus intereses, como lo que acabo de decir, ¿no? Las formas de individuación, ¿no? Los sistemas de jerarquías, ¿no? En términos de género, los cuerpos, ¿no? Ahí aparece claramente este problema de lo tecnológico. Es una tesis, digamos, que podemos discutir, ¿no? De allí que en estos movimientos se hable, y voy a citar algunos grupos, ¿no? De despatriarcalizar el archivo, de decodificar, así en el código de cómputo, de decodificar la programación. O se habla, creo que hay una referencia aquí muy clara, de tecnologías del género. Y se habla también de código feminista, ¿vale? Esto parece que una de las vetas muy visibles del feminismo, de las luchas de las mujeres, es la tecnología, ¿vale? Aparece, emerge. Eso es un poco lo que... Y entonces habría que vincularlo con esas dos tesis que trata de mantener, digamos, que hemos trabajado en el seminario, ¿no? Este conjunto de fantasmagorías se articula en torno a la fantasía de que la tecnología es una herramienta para ser usada para finalidades determinadas. Entendida así, la tecnología, la mayoría de las luchas políticas caen en la alternativa reductora y despolitizante de tratar ya de liberar o emancipar la tecnología como medios de producción en la revolución, como los discursos que defienden cierta forma de apertura y apropiación de la tecnología digital y sus productos, o caen en la idea de disponer de mejor manera en una sociedad los medios tecnológicos de los que se dispone, como en los discursos sobre las brechas digitales, ¿vale? Son normalmente los discursos que encontramos comúnmente sobre la relación entre un movimiento político y la tecnología, es decir, como un discurso más de izquierda y un discurso más socialdemócrata, ¿vale? Pero la cuestión es que tal alternativa está completamente sobredeterminada por esa fantasmagoría de que toda tecnología es un instrumento o un conjunto de herramientas, incluso de los saberes sobre los usos de esos instrumentos, de los que puede hacer uso un agente externo a ellos. Se trata de la necesidad de que lo tecnológico siempre tenga un usuario en estos movimientos políticos. Se confunde con una cosa la tecnología y que la agencia le es ajena. Es decir, son como elementos que están en estos movimientos políticos. ¿Sí? La tecnología es una herramienta, ¿sí? Siempre esta herramienta necesita un usuario, ¿sí? La tecnología es una cosa que necesita un usuario y que ese usuario, esta cosa externa, sería su agencia, ¿vale? O sea, sería el agente que le da su agencia, que le da su capacidad de actuar, ¿sí? De ahí la preocupación de los movimientos políticos por los automatismos y mecanizaciones de todo tipo. Se trata de una ingenuidad y una tentación que fuerza a valorar apolíticamente la repetición mecánica y la reproducción de lo vivo. Esto lo hemos discutido en otras sesiones aquí del seminario, como al momento de no valorar propiamente lo político, lo tecnológico en los momentos políticos, esta cuestión de la repetición mecánica y la reproducción de lo vivo, que es algo que les importa mucho a los movimientos feministas, se les valoriza y se piensa como que algo que no es político, ¿sí? Como el mantenimiento de la vida, ¿vale? Entonces, sigo. Una mecánica burda y vulgar le llamó hace siglos Friedrich Schiller en sus cartas sobre la educación estética del hombre. Lo que quiero señalar aquí, que esta valoración que se da en los movimientos políticos viene desde hace mucho tiempo, data al menos de comienzos de la modernidad.
Más adecuado, ¿no?, desde nuestro punto de vista, desde lo que estoy presentando aquí, sería determinar cómo las luchas de mujeres no caerían en y desecharían esas fantasmagorías de lo tecnológico. Hagamos una enumeración caótica de aquellos efectos que no deberían usarse para ejercer la relación política-tecnología en las luchas de mujeres. 1. No confundir lo tecnológico con la potencia de la lógica capitalista para cosificar y mercantilizar todo proceso o vida. Aquí es una de las discusiones que hemos tenido en el seminario, ¿no?, de tecnologías filosóficas, es que tendríamos que, para valorar la cuestión tecnológica y en ese sentido valorar sus efectos políticos, distinguir lo tecnológico de la lógica capitalista, ¿vale? Y de cómo funciona el capitalismo. 2, no confundir, vamos, distinguirlo incluso aunque los aparatos tecnológicos tengan una marca tecnológica, ¿vale? Esto no les quita el hecho de que puedan ser, ¿sí?, las máquinas puedan ser sobredeterminadas por una lógica capitalista, pero sí habría que distinguir cómo funciona, ¿vale? 2, no confundir como es común hoy en día lo tecnológico con lo digital. Esto es absolutamente imprescindible, ¿vale? Lo hemos discutido en el seminario de teorías y exclusiones y en el de tecnologías filosóficas, y aquí habría que señalarlo más. Muchas veces en los movimientos políticos actuales se confunde lo tecnológico con la tecnología digital, cuando no necesariamente se reducen, ¿vale? Pues incluso allí, donde se afirma que la tecnología sufre de los llamados sesgos de género o de raza, como normalmente ciertos activismos hacen, se encuentra bajo el encanto mismo de la fantasía de la herramienta. 3. No confundir lo tecnológico con máquinas o cosas que pueden usarse con un sentido determinado, pues incluso ahí donde se afirma que la tecnología puede ser utilizada por las luchas políticas para fortalecer las autonomías de pueblos y comunidades, se despolitizaría, según nosotros, al poner en funcionamiento una fantasmagoría sobre lo tecnológico antes que su potencia, ¿vale? Normalmente está la idea de que las luchas políticas podrían apropiarse la tecnología para fortalecer las autonomías de los pueblos y las comunidades. Pero el asunto es que muchas veces cuando se utiliza la palabra de apropiación de lo tecnológico, se está todavía suponiendo la idea de la tecnología como una cosa que puedes usar para finalidades políticas determinadas, ¿vale? Y ahí creemos que tendría que plantearse de otra manera la cuestión, ¿vale? 4, no confundir lo tecnológico con los saberes y las técnicas que determinan el uso, aplicación y desarrollo de cosas y máquinas. Esto daría poder a quienes detentan el conocimiento y saber de las máquinas, despolitizando la acción colectiva. Y 5, no confundir lo tecnológico con siquiera los sistemas y estructuras sociales que conforman las relaciones de sometimiento y de control. Sí, muchas veces en las cuestiones sociales y políticas, sobre todo en el feminismo, se tiende a confundir, pues digamos, relaciones de sometimiento y de control con tecnología. Y entonces hay veces tipo de afirmaciones como que siempre cierto tipo de programas en Internet o redes sociales de por sí ya implican un sometimiento para las mujeres, ¿vale? Cuando ahí parece que se está traslapando dos cosas completamente distintas, ¿vale? A estas confusiones, más valdría poner en operación una cuidadosa caracterización de lo tecnológico como una potencia de alterar y reproducir las experiencias que se ejercería de manera colectiva entre animales, cosas y máquinas, ¿sale? Esto tiene que ver, trato de estructurar de mejor manera. El Seminario de Tecnologías Filosóficas, desde que comenzó, ha tratado de vincular ha tratado de construir una noción de experiencia tecnológica, ¿no? De vincular la experiencia con la tecnología, porque suponemos que pensar lo tecnológico tiene que ser a partir de un concepto de experiencia, ¿vale? Y entonces tiene que ver con esas articulaciones entre los animales, las cosas, las máquinas, los cuerpos, ¿vale? Creo que podría entenderse de mejor manera un poco después. La tecnología remitiría, para cerrar, más a una potencia que se operaría en procesos, procedimientos y funcionamientos que se maquinarían entre animales, cosas y máquinas para producir y reproducir lo que acontece. ¿Vale? Aquí me gustaría terminar mi texto. Por supuesto, es un texto muy problemático para abrir la discusión, ¿vale?
pero trato de señalar estos elementos que son los problemáticos para después elaborarlos y discutirlos acá, ¿vale? Ahora le doy la palabra a Sandra, ¿no? Ella sí quiere presentarse, pero es licenciada también en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro del Seminario de Tecnologías Filosóficas desde que comenzó, si mal no recuerdo, aunque ella nos diga, ¿vale? Hola, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la invitación, a Francisco y bueno, a todos los que están aquí y que están siguiendo también en Facebook. Sí, bueno, yo estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy además profesora en un colegio de bachilleres y bueno, pues sí, estuve en la fundación del seminario de tecnologías filosóficas y bueno, por la misma cuestión del trabajo a veces no estoy tan activa, pero ahorita pues trato de estar lo más posible, ¿no? Y bueno, en mi caso también preparé un texto que igual es un texto cortito y de hecho hay pues varios aspectos que ya fueron mencionados por Francisco, pero bueno, igual lo enuncio un poco más como en mi propio, en mi propia concepción, ¿no? Entonces lo voy a leer, se llama Determinaciones tecnológicas, determinaciones feministas, ¿no? Y comienzo. Me llama la atención que en muchas luchas feministas enfocadas en cuestiones tecnológicas o digitales, hay un supuesto acerca de que eso que se llama tecnología funciona y opera casi única y exclusivamente bajo la lógica del capitalismo, la heteronorma, el machismo, el colonialismo y el patriarcado. Pero que al introducir un enfoque discursivo y de prácticas feministas, esas funciones adquieren un potencial político, transformador y revolucionario. Lo que llama mi atención es que se llega a afirmar muchas veces, implícita o explícitamente, bajo este supuesto, que en las manos equivocadas, ¿no? Que en este caso sería pues prácticamente de las corporaciones, ¿no? Que se dedican a producir estas cosas que se llaman, o esta que le llaman tecnología, en donde también se supone que a lo mejor no hay una presencia adecuada, ¿no? De mujeres dentro de los procesos creativos y de producción de lo que se llama tecnología, y entonces que lo que sucede con las operaciones, a partir de este supuesto, es que solo son una mera reproducción de las relaciones de dominio existentes e incluso que las intensifican o las pueden también invisibilizar. Y bueno, en este caso, hay también, ¿no? Habría como otro supuesto por parte más bien de los creadores o las corporaciones que producen la tecnología, que los procesos de creación de eso que le llaman lo tecnológico o las tecnologías digitales, que son procesos que tienen cierta neutralidad, ¿no? Y que, bueno, digamos, aquí no es tanto como el tema de la charla, pero, y como también mencionaba un poco Francisco hace un rato, o sea, eso no es necesariamente algo que esté equivocado. Puede ser cierto que sí los productores de lo que se llama tecnología sigan, digamos, estén determinando de alguna manera a la tecnología, pero no necesariamente es de manera absoluta, y si fuera así, habría que hacer distinciones, ¿no? Entre cuándo es cuando funciona de esa manera y en qué momento podría operar de otra forma, ¿no? Y entonces, ¿no? Siguiendo, no obstante, suponer que los monopolios tecnológicos y las voluntades que los producen tienen tal capacidad para determinar el funcionamiento de las tecnologías, parece reducir la tecnología a algo acabado y que por ello puede hacerse operar con base en las finalidades de quienes los producen o bien de los usuarios que las emplean. En ese sentido, lo que quisiera plantear es la cuestión de cómo una lucha, un movimiento, un grupo de individuos con un determinado discurso y una serie de prácticas compartidas, en este caso de las luchas feministas o de las luchas de mujeres, así como de quienes también los producen, o sea, quienes producen lo que se llama tecnología o los aparatos tecnológicos,
si pueden determinar o encauzar con distintos y además con efectos contrarios eso que se identifica como tecnología. O sea, eso es lo que me parece que hay que poner en cuestión, ¿no? Si es posible que se pueda determinar, ¿no? Y entonces pienso que habría que cuestionar si por el hecho de ser feminista o una mujer que tiene un enfoque de esta lucha política, mi uso tecnológico o mi uso y apropiación de las herramientas tecnológicas ya es por sí mismo políticamente revolucionario y transformador. Preguntarnos sobre todo si por esta situación, si por este hecho, se pueden producir efectos distintos y mejores respecto a esos que a juicio de estas luchas están dentro del discurso y las prácticas patriarcales, machistas, coloniales, capitalistas, heteronormativas. Es decir, ¿por qué un monopolio tecnológico parece producir únicamente y en su totalidad, incluso cuando estos muchas veces incluyen las llamadas cuotas de género en la estructura, ¿no?, de sus mismos empresas, industrias? ¿Por qué pueden producir únicamente y en su totalidad esas funciones, ¿no?, con estos efectos patriarcales, machistas, heteronormativos, etcétera? Y en ese sentido, ahí me perdí en el texto. Ya. Y en ese sentido, pues preguntar también, ¿cuál es la diferencia entre el uso, o si se quiere, el hacer funcionar de estas grandes corporaciones respecto al uso que hacen las mujeres y las luchas feministas de la tecnología? ¿La diferencia de los efectos es por el uso per se, o se debe más bien que al introducir un discurso y una serie de prácticas que son particulares de estas luchas, los efectos se modifican? Por ejemplo, un programador varón produce per se esos efectos respecto a una programadora que sea mujer, o a un programador cualquiera que tiene como base un discurso y prácticas de estas luchas feministas. Si la modificación de los efectos de lo que se identifica como tecnología está en el discurso y las prácticas feministas, ¿no es eso una forma de mirar solo de forma utilitaria la tecnología, suponer que está acabada, e incluso también una forma de determinar los discursos y prácticas de las luchas feministas y suponer que siempre son los mismos, que no cambian? No se trata de desvalorizar las acciones y los proyectos que muchas colectivas feministas realizan en torno a la tecnología, ¿no? Y específicamente en el aspecto de la tecnología, o lo que se llama tecnología digital, como las campañas de ciberseguridad, ¿no?, la creación de contenidos para visibilizar los distintos tipos de violencia a las que son sometidas las mujeres, ¿no?, o analizar por medio de estadísticas y datos abiertos, ¿no?, cómo es la participación de las mujeres en distintas áreas del saber, ¿no?, como por ejemplo la tecnología, y también con esto la promoción del estudio de ciertos saberes, ¿no?, científicos, tecnológicos, por parte de las mujeres, ¿no? Lo que sin duda, obviamente, tiene su valor, ¿no?, y relevancia, y que han aportado, ¿no?, digamos, ciertos avances en materia de género, ¿no? Pero el punto es que tal vez cuando se supone que este discurso, o que por medio del discurso y de las prácticas de las luchas feministas, se está determinando el potencial tecnológico, ¿no?, o el potencial que puede tener una tecnología, eso es lo que pienso que resulta problemático y quizá insuficiente, no solo en relación con la determinación tecnológica, sino incluso con la determinación de las luchas mismas, ¿no? Más aún cuando se apuesta por una tendencia hacia el borrado, o si se quiere, cierta negación de determinadas tecnologías o usos tecnológicos, por el hecho de estar basados y provenir de lo que se denomina el patriarcado, ¿no? Y que supone que las operaciones tecnológicas están determinadas por ese discurso y esas prácticas, y por lo tanto es malo, inadecuado, es dominante per se, y entonces se apuesta por la creación de una tecnología feminista, una tecnología de mujeres, código feminista, filosofías feministas, escritura feminista, una internet feminista, ¿no? De hecho, de esto último, sí hay incluso así a nivel global una campaña respecto a eso, ¿no?
Entonces, lo que no cabría preguntarse si este borramiento o esa negación implica también un borramiento y una negación de la cultura, como si la cultura fuera una esencia, fuera algo acabado y estático, y entonces pudiera eliminarse a través de la introducción de otros discursos y otras prácticas, ¿no? Las cuales, ¿no? Además, o sea, eso es lo me parece que habría que preguntarse, que es esa cultura, ¿no? Patriarcal, heteronormativa, ¿no? Que no pienso que sea algo acabado ni estático, y que además de ahí, ¿no? Por oposición a esos discursos y esas prácticas, han surgido estas otras, ¿no? De las luchas de distinto tipo, en este caso feministas, y hay esta pretensión de borrar, ¿no? Y entonces ahí creo que valdría la pena preguntarse que cómo funcionaría esto, ¿no? Y que bueno, en pocas palabras yo lo planteo con la siguiente pregunta. ¿Es posible despatriarcalizarnos? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Cómo se llevaría a cabo? Y en ese sentido creo que viene bien pensar las palabras de Walter Benjamin en las tesis sobre el concepto de historia, ¿no? Cuando dice, no hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie. Y que, bueno, desde luego la lucha, ¿no? Para que la barbarie deje de ser la norma, pues seguramente es el objetivo que tienen muchas de las luchas políticas, ¿no? En este caso las feministas, pero no sé si esta pretensión de despatriarcalizar la tecnología, ¿no? Y aquí hay que discutir si esa tecnología es en sí misma patriarcal, ¿no? A través de los discursos y las prácticas de las luchas feministas, lo que está haciendo en realidad es introducir una nueva determinación que, insisto, ¿no? Puede ser posible que no se pueda determinar porque la tecnología no sería una mera herramienta, ajá, y también porque los mismos discursos y las prácticas de las luchas de las mujeres tampoco son algo acabado o que siempre opera de la misma forma, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Se pretende esta despatriarcalización, ¿no? Por medio de los discursos o de las prácticas feministas, porque parecen mejores, pero al final lo que se está generando, ¿no? Es esta determinación de lo tecnológico, pero también de las mismas prácticas y de los discursos feministas, ¿no? Como si pudieran tener una esencia y si pudieran replicarse a través de un uso que las mujeres hacen a través de la tecnología, ¿no? Y bueno, prácticamente esto es mi texto, ¿no? Pues empecemos la discusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Gracias a Francisco también. Pues bueno, dejan planteadas muchas cuestiones. Le paso la palabra a Erika Lindic, a la doctora Erika Lindic, coordinadora junto con Ana María Martínez de la Escalera del Seminario Alteridad y Exclusiones. Pues para empezar, ¿quieres tomar la palabra, Francisco? Muy rápido. En el chat aquí de Zoom dejé mi texto, ¿no? Lo que vamos a hacer, Sandra y yo, es subirlo a la página del Seminario de Tecnologías Filosóficas para que todo el mundo tenga acceso a él, ¿no? Y puedan comentarnos ahí, discutirnos, insultarnos si quieren, ¿vale? Pueden ponerlo ahí, los vamos a poner en redes sociales, ¿vale? Con el hashtag Seminario TF y en el video de en Facebook, en el video de esta charla, ¿vale? Solamente se me había olvidado, perdón, Erika. Ok, pues adelante, Erika. Voy. Bueno, muchas gracias, Lourdes, por la invitación, como siempre, por la organización, por ponernos este lugar para debatir. También agradezco al Museo de la Mujer y al apoyo técnico, ¿no? Voy a hacer una presentación brevísima de nuestro seminario. Como decía Francisco, estamos trabajando desde el 99. Primero el seminario fue dirigido por Ana María Martínez de la Escalera, yo me formé ahí, muchas otras personas se formaron ahí, Francisco también participa desde sus inicios en Lourdes, desde hace mucho tiempo, en fin. Y es un seminario vivo, ¿no? En el cual se han incorporado nuevos miembros, miembras, del cual han salido otras y otras.
pero que ha tenido algunas preocupaciones, vamos a decir, algunas preocupaciones teóricas que le han dado una cierta continuidad al trabajo, ¿no? Hemos conservado el nombre Alteridad y Exclusiones porque nuestro objeto de preocupación, de análisis, de crítica y para un pensamiento de otra manera que hemos tratado de proponer son las relaciones sociales, las relaciones que se dan también en el ámbito teórico, en el ámbito jurídico, en distintos ámbitos de la experiencia y de los discursos, de exclusión y de otras formas de violencia. Y de una manera muy importante, las exclusiones y violencias de género, ¿no? Y la crítica ha tomado como una herramienta muy importante la noción de alteridad, sobre todo tomada de la deconstrucción, como el pensamiento de lo otro que no se deja reducir a lo conocido y familiar, a los esquemas teóricos, a las expectativas, etcétera, de lo otro absolutamente otro, ¿no? Como eso, como una herramienta crítica. Entonces, eso me parece importante decir del seminario. Me parece también importante decir que nuestro modo de trabajo, nuestra organización, siempre ha propuesto el debate, y el debate es para nosotras un término teórico, una comunidad de debate en el sentido del derecho de cada cual a la toma de la palabra, ¿no? Al ejercicio de la palabra, al ejercicio del pensamiento. Entonces, a pesar de una estructura institucional que es vertical y jerárquica, tratamos de promover relaciones horizontales de debate entre nosotras, nosotros, ¿no? Entre todos los participantes y también con todas y con todos los que quieran participar en el debate. El ejercicio que se ha logrado hacer en estos años de las pláticas del Museo de la Mujer, pienso, ha sido un ejercicio horizontal de debate. Agradezco mucho a todas las personas que comparten aquí este espacio, su participación. Muchas de las sesiones las hemos dedicado a dar respuesta, ¿no? Que para nosotras es muy importante, a la necesidad de dar respuesta a las preguntas y a los problemas y a las intervenciones que surgen en este espacio horizontal. Bueno, entonces eso como presentación. Muchas gracias por estar aquí compartiendo. Me pareció importante, como esta sesión a la vez empieza un nuevo ciclo, ¿no? Pero que viene de otras pláticas con distintos seminarios, con el Seminario de Tecnologías Filosóficas y también con el Seminario Figuras del Discurso, que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Me ha parecido importante esta vez no hacer una definición de lo tecnológico o de las tecnologías, pero sí determinar de alguna manera en qué sentido podemos hablar de tecnologías de la palabra. El título de esta sesión serían Tecnologías de la Palabra y de los Cuerpos para la Lucha Feminista. Entonces me quiero ocupar de determinar en qué sentido podemos hablar de la palabra como tecnología, ¿no? Y voy a hacer esta vez una intervención un poco más cargada teóricamente. Voy a trabajar sobre todo un texto de Derrida que se llama Firma, Acontecimiento, Contexto, pero para ponerlo en relación también con los planteamientos de José Francisco y de Sandra, ¿no? Entonces, hemos sostenido en nuestro seminario que la palabra es una tecnología. No solo las tecnologías de la información y de la comunicación, no solo otras tecnologías, la palabra misma es una tecnología. Pero para pensar la palabra como tecnología es necesario establecer un uso nuevo de la noción de tecnología. El Seminario de Tecnologías Filosóficas se ha referido a una interpretación particular de lo tecnológico que reduce las tecnologías a meras herramientas e instrumentos para la consecución de un fin que sería ajeno a las tecnologías, para producir alguna otra cosa que no es inmanente al aparato o a la herramienta, que además se pone a disposición de lo humano, ¿no? Y que sería también exterior a lo humano. Entonces, que la entiende, pues,
o sea, una interpretación común de la tecnología que la entiende como mero instrumento o herramienta puesta a disposición de los humanos, que tiene como una función o finalidad ajena o exterior a ella misma, que tiene una función. Así pensada, la tecnología se ha asociado a lo artificial por oposición a lo natural. Y esto en la historia del pensamiento filosófico occidental, del cual somos herederas y herederos, ¿no? Es decir, también sostengo que es necesario conocerlo y someterlo a crítica, puesto que este pensamiento ha sido el lugar, vamos a decir, el locus de las formas de exclusión que estamos poniendo en cuestión, ¿no? Las formas de exclusión entre lo humano y lo viviente no humano, por ejemplo, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y eso que llamamos mundo como objeto puesto a la disposición de lo humano, etc. Entonces, en el caso particular de la palabra o la lengua o el lenguaje, dependiendo de las formulaciones que se han hecho en filosofía, la tradición occidental ha pensado que se trata de un instrumento de comunicación y ha entendido la comunicación de una manera privilegiada, no es la única, pero sí de una manera privilegiada, como la transmisión de contenidos, es decir, de ideas, de pensamientos, más recientemente de significados o de sentidos, si ustedes quieren, entre un individuo o de un individuo a otro u otros, como el vehículo, pues, como el transporte o como el lugar de paso de un sentido. A esta función comunicativa de la palabra se suma una función referencial. Se piensa también que la palabra sirve o para designar o para describir objetos exteriores a la palabra misma, para decir algo de algo que existe previamente e independientemente de la palabra. Ahora bien, Derrida nos ha enseñado que esta misma tradición heredada, paradójicamente, ha definido la escritura como una tecnología, como un artificio, oponiéndola a la palabra hablada, que, a pesar de haber sido definida según sus funciones comunicativa y referencial, se ha pensado como más natural que la escritura. Se ha pensado, entre otras cosas, que no hay un soporte empírico para la palabra, como así habría un soporte empírico para la escritura. No hay un instrumento, pues, ajeno, exterior al cuerpo humano, que produzca el habla, si no es que nos referimos a los órganos de la fonación. Entonces, por una parte, la tradición determinó la palabra, la lengua, el lenguaje como tecnología, pero por otra parte, ¿no?, la hace natural y no tecnológica. Bueno, y entonces los análisis de Derrida de distintos textos, desde Fedro de Platón y pasando por la tradición moderna, empirista, etcétera, ¿no?, en un análisis específico de constructivo de los distintos textos, hace un análisis de esta oposición entre la palabra, el habla y la escritura, para decir que eso que se ha dicho de la escritura como tecnología, esos rasgos característicos de la escritura, sobre los cuales me voy a detener un poco más adelante, se pueden decir de toda forma de la comunicación, incluso de la palabra hablada, y lo que para mí es mucho más sugerente, de cualquier forma de la experiencia, es decir, de cualquier forma de las relaciones entre los cuerpos humanos y no humanos, ¿no?, de los humanos entre sí, en todas las determinaciones. Bueno, entonces, entre estos rasgos que se dicen que la tradición filosófica ha dicho que son propios de la escritura, se encuentra la escritura, y yo diría toda tecnología, es repetible, es susceptible de ser repetible, es repetible inmanentemente, vamos a decir. Esto implica para Derrida la posibilidad de identificar las marcas escritas. Esto implica también que la escritura puede funcionar en ausencia del destinatario. Se puede, en principio, escribir un mensaje, ¿no?, y se puede hacer independiente este mensaje de cualquier destinatario empíricamente determinado. El método, como
si ustedes quieren, un mensaje en una botella. No sabemos a quién va a llegar la escritura, ¿no? No sabemos siquiera si llegue a alguien o en manos de quién o de quiénes vaya a caer, y tampoco conocemos la temporalidad de su lectura, ¿no? Puede funcionar por las mismas razones en ausencia del emisor, es decir, del escritor, del firmante, pero si extendemos la escritura, o sea, estas características o estos rasgos de la escritura también al lenguaje hablado o a cualquier forma de la comunicación, entonces también del hablante, por supuesto, ¿no? Esto quiere decir, entre otras cosas, que funciona cuando el emisor ya no puede responder por ella, y aquí hay un asunto a propósito de la responsabilidad que es muy importante, ¿no? En última instancia, pues, la escritura supone, como siempre presente, la posibilidad de la muerte del destinatario tanto como del emisor. Es independiente espacial y temporalmente de estas dos instancias. Bueno, voy a citar un fragmento del texto, un fragmento largo para precisar esto un poco más. Entonces, dice Derrida en una conferencia que se llamó Firma, Acontecimiento, Contexto: un signo escrito en el sentido corriente de esta palabra es así una marca que permanece, que no se agota en el presente de su inscripción y que puede dar lugar a una repetición en la ausencia y más allá de la presencia del sujeto empíricamente determinado que en un contexto dado la ha emitido o producido. Por ello se distingue, tradicionalmente al menos, la comunicación escrita de la comunicación oral. 2. Al mismo tiempo, dice Derrida, un signo escrito comporta una fuerza de ruptura con su contexto, es decir, el conjunto de las presencias que organizan el momento desde su inscripción. Esta fuerza de ruptura no es un predicado accidental, sino la estructura misma de lo escrito. Si se trata del contexto denominado real, lo que acabo de adelantar es muy evidente. Forman parte de este pretendido contexto real un cierto presente de la inscripción, la presencia del escritor en lo que ha escrito, todo el medio ambiente y el horizonte de su experiencia, y sobre todo la intención, el querer decir, que animaría en un momento dado su inscripción. Pertenece al signo el ser lisible con derecho, incluso si el momento de su producción se ha perdido irremediablemente, e incluso si no sé lo que su pretendido autor ha querido decir en conciencia y en intención en el momento en que ha escrito, es decir, abandonado a su deriva esencial. Tratándose ahora del contexto semiótico interno, la fuerza de ruptura no es menor. A causa de su iterabilidad esencial, siempre podemos tomar un sintagma escrito fuera del encadenamiento en el que está tomado o dado, sin hacerle perder toda posibilidad de funcionamiento, sino toda posibilidad de comunicación, precisamente. Es decir, siempre podemos citar, ¿no? Siempre podemos tomar una frase, un sintagma, una expresión, ¿no? E introducirla en un nuevo contexto, en una nueva temporalidad, ¿no? En un nuevo discurso, en una nueva argumentación. Siempre es esto posible. Ningún contexto puede cerrarse sobre él, ni ningún código, siendo aquí el código a la vez la posibilidad y la imposibilidad de su escritura, de su iterabilidad esencial, y la iterabilidad aquí está definida como la repetición que siempre está atravesada, vamos a decir, por la alteridad, es decir, por la posibilidad de la posibilidad siempre presente, aunque no siempre actualizada, vamos a decir, de la producción de lo absolutamente nuevo. Esto absolutamente nuevo puede pensarse en términos de sentido o puede pensarse también en términos de efectos, y sobre esto voy un poco más adelante, ¿no? 3, voy a resumir, dice Derrida, un signo escrito siempre implica la posibilidad de ser sacado de la cadena contextual, esto es citacionalidad, les decía, tanto como la posibilidad de ser separado de sus referentes objetivos o subjetivos. Ahora bien, esta es la apuesta derridiana. Dice, consideremos un elemento cualquiera del lenguaje hablado, una unidad pequeña o grande.
La primera condición para que funcione, su localización respecto a un código, pero prefiero no comprometer demasiado este concepto de código que no me parece seguro. Digamos que una cierta identidad de ese elemento, marca, signo, etcétera, debe permitir el reconocimiento y la repetición del mismo. Es decir, de la misma manera que la escritura se repite a sí misma, siempre se puede leer en otro momento, en otro tiempo, en un nuevo contexto, siempre se cita. Lo mismo funciona para la palabra hablada. Hablamos palabras que ya han sido habladas, hablamos expresiones, usamos expresiones, pero no es seguro que las usemos entonces, ¿no? Que ya han sido en algún momento empleadas también, ¿no? Estilos específicos, modos de argumentación, discursos completos, tonos de los discursos, etcétera. Todo esto es repetible en el habla. Se puede hablar de lo que alguien habló sin necesidad de que esto esté escrito, ¿no? Bueno, a través de las variaciones empíricas, permitir el reconocimiento, empíricas del tono, de la voz, etcétera, llegado el caso de un cierto acento, por ejemplo, es preciso poder reconocer la identidad, digamos, de una forma significante. ¿Por qué es esta identidad paradójicamente la división o la disociación consigo misma que va a hacer de este signo fónico un grafema? Esta unidad de la forma significante no se constituye sino por su iterabilidad, por la posibilidad de ser repetida en la ausencia, no solamente de su referente, lo cual es evidente, es decir, podemos hablar de las cosas aunque las cosas no estén presentes al sentido. Es más, se supone que esa es una de las principales funciones del lenguaje, ¿no? Hablar de las cosas cuando no están ahí en el ámbito de la experiencia, en el sentido más reducido, pues. Sino, o sea, en ausencia del referente, pues, sino en la ausencia de un significado determinado o de la intención de significación actual, como de toda intención de comunicación presente. Esta posibilidad estructural de ser separado del referente o del significado, por lo tanto de la comunicación y de su contexto, me parece que hace de toda marca, aunque sea oral, un grafema en general. Es decir, como ya hemos visto, la permanencia no presente de una marca diferencial separada de su pretendida producción u origen. Y yo extendería, dice Derrida, esta ley incluso a toda experiencia en general, si aceptamos que no hay experiencia de presencia pura, sino solo cadenas de marcas diferenciales. Es decir, incluso cuando no haya soporte, ahora lo hay, ¿no? Hay grabaciones de voz, pero incluso si no hubiera soporte empírico, entendido de esta manera, del habla, de cualquier manera hay una inscripcionalidad en el habla. El habla y las formas de habla y todas las técnicas específicas de los discursos permanecen en sus prácticas, ¿no? Con todos estos rasgos que indica Derrida. Ahora, la importancia de esto es gigantesca. No se puede garantizar, y quiero hacer énfasis en esto, en que el origen del sentido de lo que se dice, ¿no? Y ahora vamos a la cuestión de los efectos, que es el otro ámbito de la problematización, pero que el origen del sentido sea el hablante. No se puede garantizar que, en primer lugar, sepamos exactamente qué es lo que queremos decir, intencionalidad. No se puede garantizar tampoco que vayamos a decir lo que queremos decir y que se vaya a entender eso que queremos decir. Como tecnología, la palabra opera hasta cierto punto independientemente de quien se supone que la usa. Ahora, esta figura de quien usa la palabra, y no voy a desarrollar esto mucho, pero se podría desarrollar, es una figura falocéntrica en los análisis de Derrida. Es decir, quien hace el intento de apropiarse del derecho al uso de la palabra, del derecho a la comunicación de la palabra, estoy pensando en el Fedro de Platón, es decir, de escoger a los discípulos, por ejemplo, en este caso, con quien se comparte la palabra, que es sabiduría, ¿no? Este peligro de la palabra escrita, de caer en las manos de quien sea y de ser interpretada de cualquier manera, ¿no? Incluso de maneras en las cuales quien habla no quisiera que se interpretara la palabra,
la figura del filósofo, les decía, es una figura masculina, viril, vamos a decir, ¿no? De poder en este sentido. Y esta es parte de nuestra herencia occidental. Es decir, hay una cierta figura de lo masculino que se ha intentado apropiar del derecho a la palabra. Hemos sostenido también que la palabra es hasta cierto punto siempre inapropiable, absolutamente, ¿no? Y aquí entrarían todas las posibilidades de ejercicios de resistencia, de toma por parte de las otras, de la palabra, de otros usos de la palabra. Pero a eso voy un poco después. En una segunda parte, el texto de Derrida se hace cargo de los textos de Austin sobre performatividad para tomar algunas cuestiones del análisis, pero también para poner en cuestión los textos de Austin. Entonces, rápidamente les digo, de Austin Derrida reconoce un tipo de análisis que él describe además como nietzscheano, que pone en cuestión, Derrida dice, hace estallar el concepto heredado de comunicación como transmisión, como mera transmisión, para estudiar la palabra, los actos de habla, en términos de relaciones de fuerza y en términos de efectos o de eficacia de los actos de habla. No se trata entonces del análisis de lo que se dice, no de decir algo de algo, algo acerca de algo, ¿no? Que sería el esquema clásico, vamos a decir, de la teoría del conocimiento y a partir de la modernidad, de todas las formas del pensamiento que se fundan en un cierto esquema de la teoría del conocimiento. No se trata pues del análisis de lo que se dice acerca de las cosas y si de esto es verdadero o es falso, ¿no? Sino que se trata más bien del análisis de lo que se hace, de lo que la lengua hace, de lo que los actos de habla hacen como efectos. Quizá esto que el Seminario de Tecnologías Filosóficas describe como la potencia de la tecnología, ¿no? Entonces, esto que se hace en la lengua, en los textos de Austin, puede ser eficaz o ineficaz. Ahora, la eficacia se mide aquí respecto a lo que se espera que el acto de habla en un sentido de un ejercicio de corte ritual, ¿no? O regulado institucionalmente, de lo que se espera que el acto de habla produzca. Los ejemplos son conocidos, los trabajamos hace un año en una sesión sobre performatividad, pero bueno, un matrimonio son los primeros ejemplos que pone Austin, ¿no? El sí acepto. La consumación, pues, de este contrato matrimonial en el acto de habla que diría sí acepto. Un bautizo, una promesa, una amenaza, una apuesta, etcétera, ¿no? Entonces, según todos estos ejemplos, lo que importa aquí es lo que se produce, se compromete y que tiene carácter vinculante, además, en los ejercicios de habla. Bueno, lo más importante en los análisis de Austin, lo que Derrida subraya, es que estos actos de habla siempre están expuestos al fracaso, siempre pueden fallar. La posibilidad de falla los constituye, ¿no? Entonces, y pueden fallar no solo en el sentido en que no se realice el acto según su efecto esperado, sino en el sentido en que se produzca un efecto inesperado, un efecto incalculable, ¿no? Impredecible. La lógica de la iterabilidad aquí, pues de la repetición que está siempre atravesada, parasitada por la alteridad o por la diferencia, opera aquí en términos de efectos, ¿no? De tal manera que lo que se produce tecnológicamente, lo que la palabra produce en términos de efectos, por lo menos una parte de lo que se produce es incalculable, es inapropiable, ¿no? La potencia de la palabra como tecnología es indeterminable. Nunca sabemos qué va a producir, nunca sabemos qué va a producir en términos de sentido, ¿no? Y tampoco sabemos qué va a producir en términos de efectos. Y si pensamos estos efectos como las relaciones entre los cuerpos, entonces también se pueden producir
otras nuevas, diferentes relaciones. Ahora, el hecho de que no haya un hablante que gobierne el sentido y los efectos de los actos de habla o de la palabra en general puede resultar inquietante. Esto que Austin dice es la dimensión perlocucionaria de los actos de habla, y es lo que retoma Butler, por ejemplo. Es al mismo tiempo la posibilidad de la producción de lo nuevo, ¿no? Y esto nuevo lo podemos pensar como relaciones más justas, ¿no? Relaciones no excluyentes o relaciones que no producen a la otra o a los otros vivientes, etcétera, como inferiores, ¿no? Pero también puede ser el refuerzo o la producción de nuevas relaciones de dominación. O sea, no necesariamente es lo mejor, esto inesperado, ¿no? De tal manera que el ejercicio de la resistencia, las relaciones y el ejercicio de la crítica debe ser un ejercicio vigilante de estos efectos, y no es que, como según ciertas lecturas que atacan el pensamiento deconstructivo, no es que ahí se diluya la responsabilidad, ¿no? La posibilidad de agencia en el discurso, ¿no? Tanto Butler como Derrida hablarían de una responsabilidad extendida en ese sentido. Son incalculables los efectos semánticos, son incalculables los efectos pragmáticos, vamos a decir, del discurso, pero es responsabilidad de quienes comparten el discurso pensar en los posibles efectos, ¿no? En los efectos excluyentes, etcétera. Es decir, hay sí una necesidad de hacerse cargo de estas posibilidades de la tecnología, aunque sean incalculables, aunque sean impredecibles, ¿no? Bueno, después de esto ya habíamos trabajado específicamente sobre performatividad en el sentido de la crítica de género y de las políticas feministas, pero si quieren después volvemos a eso. Me parece importante decir cómo podemos pensar entonces en la palabra y en el uso de la palabra como una tecnología, ¿no? Eso sería todo. Lourdes, gracias. Gracias a ti, Erika. Pues bueno, mejor le doy la palabra a Ana María para que acabemos con esta exposición, para luego dar pie a ciertos comentarios, a intercambios. Pues adelante, Ana María. Como siempre, es muy importante tu presencia también, tanto la de Erika como la tuya, aquí en esta discusión. Bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. De hecho, el agradecimiento es para ti, una vez más, y para el Museo de la Mujer, porque nos han permitido abrir este escenario de intercambios sabios, diría yo, con los públicos, con las mujeres que nos están oyendo y entre nosotras mismas, para poder generar lo que nos interesa plantear y que tiene que ver con el título que tú, Lourdes, planteaste para esta sesión. Por un lado, las tecnologías de la palabra, por otro lado, las tecnologías de los cuerpos, pero para la crítica y para la práctica feminista, una práctica de lucha. Indudablemente, parte de esta exigencia feminista de lucha tiene que ver con lo que aquí se ha planteado, y se ha planteado muy bien. Yo lo plantearía de manera general, sin hacer referencia exactamente a lo que cada una de mis compañeras y compañeros comentaron, de la siguiente manera. El ánimo de la práctica feminista empieza como un gesto de no dejarse hablar por el lenguaje androcéntrico o androcentrado. Erika mencionó de alguna manera de qué manera falogocéntrica este lenguaje está siendo constituido. Entonces, la primera marca feminista sería no dejarse hablar de esa manera, lo cual no quiere decir dejar de hablar, quiere decir buscar otras maneras de hablarse. Y en principio esto pasa sin duda por
los vocabularios habituales, por ejemplo, el vocabulario de lo técnico, el vocabulario de la tecnología. Entonces, el primer punto de partida es una lectura crítica de ese vocabulario de la técnica o el vocabulario de la tecnología, que es un poco lo que aquí se ha mostrado. Poner en cuestión no solo una definición, porque sin duda estamos a veces en presencia de enunciados sobre lo técnico que no se reducen a meras definiciones. Estas definiciones, por decirlo de cierta manera, quedan abiertas, pero sí se va determinando a través de discusiones sobre lo técnico, sobre la técnica o al interior de las mismas prácticas, de qué manera se está haciendo uso, de qué manera androcéntrica se está haciendo uso de estos vocablos, de estos giros verbales, etc. Entonces, la primera práctica feminista consistiría en estar al tanto de las críticas que se le han dirigido al pensamiento de lo técnico, porque durante buena parte del siglo XX se ha ido construyendo una o varias críticas sobre lo técnico y sobre la tecnología desde distintos lugares, desde distintas trincheras filosóficas, en ciencias sociales, en ciencias políticas, etcétera, etcétera. Las mujeres debemos estar al tanto de por dónde han caminado las críticas, y no únicamente para seguir señalando que la mayor parte de ellas siguen siendo androcéntricas, sino también para poner yo le llamaría revalorar, a reactivar las fuerzas críticas feministas que en muchas de ellas, de una manera quizá no explícita, se están generando. De ahí la necesidad de que sigamos citando a Derrida, por ejemplo, o al propio Nietzsche, que suena extraño porque parte de sus enunciados han sido antifeministas, pero sin embargo la manera de proceder de la crítica es otra cuestión. Hay marcas críticas, yo diría profeministas, por supuesto, en estos dos autores que acabo de mencionar. Una vez que las mujeres estemos al tanto, estemos al día de las discusiones, no quedemos fuera de los debates, es importante que entremos al debate desde la postura feminista, que no nos quedemos atrás, que demos la lucha en todo espacio o escenario de debate posible en relación con la técnica, ya sea como feministas o simplemente desde la perspectiva de género. El siguiente punto importante es que debamos hacerlo interviniendo el lenguaje, ya sea creando nuevos vocabularios. Como sabemos, una de las marcas del feminismo contemporáneo ha sido modificar la gramática, modificar ese aparato técnico tan importante que es el lenguaje hablado, pero también la escritura y la inscripcionalidad del lenguaje, haciendo un poco referencia a lo que ya Erika planteó con mucho cuidado y profundidad. Tenemos que intervenir, y las mujeres lo han hecho así, han intervenido ese vocabulario. Y han generado, por supuesto, como sabemos, una cantidad de respuestas airadas, de respuestas enojadas, porque las mujeres se han apropiado del lenguaje y lo han modificado para sus propios intereses. Y los intereses son, en última instancia, estrategias críticas. No se puede tomar la palabra, en nombre propio, es decir, como mujeres, si antes no se ha señalado como el lenguaje con el cual se nos describía es un lenguaje androcéntrico, un lenguaje que te naturaliza, te invisibiliza y en última instancia te niega el derecho humano a tomar la palabra desde tu propia lengua. Y no me refiero únicamente a lenguas como las lenguas indígenas o el español, el francés, el alemán. Me refiero a tomar la palabra desde una lengua que está en vías de estar siendo intervenida continuamente desde la práctica y las experiencias feministas. Y esto es un punto que no debemos olvidar. Segundo punto, sin duda en el siglo XX se abre un campo de investigación al que podríamos llamar, siguiendo la perspectiva de Rosy Braidotti, por ejemplo, el campo de las relaciones entre el feminismo y las tecnologías.
A diferencia de lo que se ha discutido, Rosy Braidotti intenta repensar estas relaciones. Curiosamente, estas relaciones pasan otra vez por el nombrar, pasan por plantear, y recuerdo mucho su libro, Lo poshumano, ¿no? Que vivimos en esta época, en esta fase de desarrollo humano moderno, o para algunos posmoderno, tardocapitalista, etcétera, etcétera, pero toda esta fase poshumana implicaría que ya lo humano no se mide, no se define, no se nombra a partir de una lógica antagónica, donde lo humano sería lo contrario privilegiado de la naturaleza, donde la naturaleza no puede hablar por sí misma, no dice por sí misma, no puede nombrar, y no puede nombrar de una manera, diríamos, ontológicamente fuerte. Y en su lugar solo el ser humano nombra y habla por la naturaleza. Pues bien, esto, dice Rosy Braidotti, se ha acabado. Y de ahí que esta sea una de las marcas constitutivas de lo que se llama la fase de lo poshumano. Pero esta fase para Rosy Braidotti, más allá de que ustedes seguramente conocen el texto, y si no, estaría interesante que pudieran leerlo, lo importante, dice Rosy Braidotti, es que estamos obligadas las mujeres a modificar absolutamente el vocabulario a través del cual estas relaciones de oposición se habían mantenido, por ejemplo, en la academia, al interior de los saberes sociales, los saberes políticos, las humanidades, incluidas las artes. Hay que, diríamos, desarmar toda la estructura conceptual y categorial que ha acompañado la época humana. Esa época pasada, donde lo humano se enfrentaba a la naturaleza. Y al mismo tiempo que se critica eso, hay que desmantelar la estructura del pensamiento que se da a través de vocabularios y relaciones gramaticales, retóricas, etcétera. Hay que desmantelar también las relaciones entre la tecnología o las tecnologías y el hombre, al grado de que, o lo humano si quieren ustedes, al grado de, y esto es importante en Rosy Braidotti, de darnos cuenta, y este darnos cuenta es un giro feminista para Rosy Braidotti, que ya no podemos oponer, o sea, no podemos regresar a viejas lógicas de oposiciones. No es que hemos llegado, dice ella, a la época en que ahora la oposición es entre lo humano y lo tecnológico. Por el contrario, eso está acabado y en su lugar tenemos una relación, diría yo, de vínculo estrecho, de red entre lo humano y lo tecnológico, al grado de que no podemos separar ya, dice Rosy Braidotti, lo que podemos estar definiendo como humanidad, con sus posibles y sus imposibles, de la tecnología con sus posibles y sus imposibles. ¿Ah? Entonces tenemos que desestructurar estos dos vocabularios. Yo sé que la palabra vocabulario quizá no sea muy clara en este momento, pero es para permitir el diálogo entre nosotras y entre nosotros que estamos aquí presentes, ¿no? O sea, tendríamos que desestructurar entonces estos vocabularios. Hay también una posibilidad de acercarnos a las relaciones entre las experiencias humanas y las tecnologías en plural, así, en general, cuando, como hizo Yasnaya, que es una autora, una crítica contemporánea de raíz indígena, que sigue insistiendo en que sea a través de un proyecto civilizatorio otro, donde las mujeres ocupan un lugar primordial crítico de propuesta, de llevar a cabo empresas o más bien experiencias otras, donde ese proyecto civilizatorio otro, que no es el proyecto de la modernidad occidental, que sin duda no es el proyecto de las leyes del mercado y sin duda tampoco es el proyecto de las tecnologías cuando únicamente se las piensa al interior de esas dos escenas,
de aparición. La modernidad por una parte, el mercado capitalista o los reglamentos o las leyes del mercado capitalista por otro. Por lo tanto, este feminismo que hace suyo porque está llevando a cabo este proyecto civilizatorio otro junto con las comunidades de lengua distintas, comunidades indígenas de lengua, se dará la tarea no de definir lo humano de otras maneras, sino hacer posible pensar las experiencias humanas en relación con las técnicas, tecnologías, pero sobre todo con las redes estratégicas que las tecnologías suponen y las cuales tenemos que analizar con cierto cuidado, y ir viendo cómo, de una manera empírica en principio, se están generando estas nuevas experiencias de red. Y estoy utilizando red de una manera, diríamos, muy amplia, muy general. No son redes de comunicación, son redes en términos, yo diría, constitutivo, es decir, ¿qué constituye las nuevas experiencias civilizatorias donde las tecnologías están ahí? Donde las tecnologías no son lo otro, no son un mero instrumento, sino que son parte de las fuerzas tanto de creación subjetiva, de contribución a nuevas subjetividades, pero sin duda también a nuevas normas, a nuevas reglas y por supuesto acompañadas de saberes otros, donde los saberes pueden ser también saberes técnicos, saberes tecnológicos. Pues bien, todo esto es una red, ¿no? Y lo importante de los nuevos proyectos civilizatorios indígenas, y digo nuevos, tomando en cuenta que buena parte es tradicional, pero a la vez esa tradición es modificada, entonces esas nuevas tradiciones en las que están caminando los proyectos civilizatorios nos están mostrando caminos ya, digamos, transitados por los pensamientos críticos feministas. Caminos que implican nuevas subjetividades donde las técnicas, las estrategias técnicas no están afuera, no están lejos de, por ejemplo, en una trascendentalidad absoluta, sino que bajo la figura de políticas otras, de políticas feministas, de técnicas feministas, se introducen, diríamos, ¿cómo le podríamos llamar? En el aparato psíquico, se introducen en el cuerpo y modifican desde ahí adentro lo que podríamos llamar cuerpos humanos individuales, ¿sí? O sea, la modificación se da ahí. Para ese tipo de modificaciones de la subjetividad no tendría mucho sentido hablar de una afuera y una adentro, puesto que son políticas feministas en los cuerpos, en la psique, donde estaríamos hablando de modificaciones estratégicas fuertes. Sí, estrategias para el abandono definitivo de las violencias de género, ¿sí? No estamos utilizando estrategias. La estrategia ha configurado cuerpos, psiques distintas. Y ahí es donde tenemos que ir las mujeres, el pensamiento feminista, para a partir de estas experiencias empezar a describirlas a través de un vocabulario otro. Un vocabulario que muchas feministas han construido a partir de las siguientes operaciones. La resignificación, por una parte, ya se ha hablado suficientemente, Judith Butler ha hablado de esto, lo ha tomado de Nietzsche, la idea de que tú puedes llevar una serie de estructuras hacia otros propósitos. Y cuando lo llevas hacia otros propósitos, modificas también el aspecto de la significación. Sin duda, las mujeres se han propuesto resignificar. La resignificación es sin duda una estrategia, es una táctica de lucha, pertenece al ámbito de la tecnología y es una resignificación de objetos, cosas, pero es una resignificación de la propia subjetividad. Es esa subjetividad, es decir, esos relatos que nos contamos a nosotras mismas, relatos identitarios por una parte,
pero no solo identitarios, también relatos que nos contamos día a día cuando queremos emprender algo, cuando la acción no queremos que rebote otra vez y se vuelva una acción autoritaria, jerárquica, porque esto sería el regreso del androcentrismo, ¿es cierto? Y es ahí donde sin duda el cambio está presente. La resignificación es tecnológica, pero también la refuncionalización. Recordarán ustedes cómo hace muchísimo tiempo, es decir, la primera mitad del siglo XX y digamos 10 años después de esa primera mitad, y sobre todo en la práctica artística, tanto en la plástica, en la cinematografía y en el teatro, se acuñó el término refuncionalización. La refuncionalización es otra tecnología. Y es una tecnología, ojo, que va mucho más allá de la verbalización, va mucho más de la enunciación, de la lengua, de la lingüística, y que toca también la posibilidad de la intervención. Es decir, refuncionalizar no solo es escoger una serie de herramientas, instrumentos, prótesis, para darles una nueva disposición, para hacerlas pertenecer a otra red de intercambios, otra red de positividades, sino que la refuncionalización implica relacionarnos con la práctica sin dejar fuera lo verbal, sin excluir lo verbal, de otra manera. Y esa otra manera refuncionalizada es el montaje. El montaje solo es cortar, intervenir los procesos de significación, de hacer, de los quehaceres que sean considerados únicamente secuenciales, lineales, pensados a través o producidos a través de lógica causa-efecto, ¿sí? De lógicas comunicacionales, tripartitas, lo que señalaba Erika, por ejemplo, ¿no? Un emisor, un receptor y un mensaje. Todo eso es intervenido. Por lo tanto, las tecnologías propiamente feministas adoptan muchas veces la figura de estas técnicas de intervención, de estas estrategias intervencionistas sobre estas estructuras androcéntricas, falogocéntricas, modernas y también capitalistas. Continuamente están mostrando la imposibilidad de que estas lógicas sean absolutamente eficaces. Pese a que sentimos que nos dominan, pero pese a todo, la deconstrucción nos ha enseñado que las fallas son constitutivas de este tipo de lógica. La lógica no se realiza y es de ahí desde donde la propuesta crítica parte para volver ineficaz totalmente estas lógicas antagónicas. La lógica dualista, que estaría a la base, por ejemplo, de la distinción de género, que no es una mera distinción, aparece como una oposición, como un ejercicio de dominación, como un ejercicio autoritario, jerárquico, etcétera, etcétera. Entonces, ir mostrando cómo esto de alguna manera, se interrumpe, se imposibilita. Y a la vez que se imposibilita, también tendríamos que pensarlo como algo que se abre, algo que, sí, yo creo que la expresión es correcta, abre la posibilidad incluso de lo imposible, ¿sí? La posibilidad de que las tecnologías feministas se animen a producir experiencias, a pensar experiencias, a llevarlos a cabo, a compartirlas, no sabiendo sus alcances, ¿no? Sin duda, una manera de los imposibles es no poder calcular sus alcances, no saber, como decía Erika, si nos puede llevar quizá de regreso a lo peor, y ojo con eso, ¿no? Entonces, seguir pensando que, bueno, el ánimo es un ánimo de justicia y es un ánimo de no solo llevar a cabo, sino de poner en escena, y ahí quizá podríamos pensar otros términos,
poner en escena estrategias, tácticas, esto es, técnicas que logren escapar a la linealidad temporal, la idea de que el tiempo es un tiempo vacío y homogéneo, como dijo Benjamin, y fue retomado por hombres y mujeres de la segunda mitad del siglo XX y de nuestro siglo. En la actualidad, es decir, evitar la idea de que el tiempo es una serie de causa y efecto, y en su lugar pensar en apertura de temporalidades otras, de tiempos utópicos, tiempos de modificación, tiempos de cambio. Y lo mismo podríamos decir de espacialidades otras, espacios otros, heterotopías, donde tienen lugar, en efecto, las experiencias otras de las mujeres, es decir, otras porque implican tecnologías no androcentradas, no androcéntricas en principio, y que no conllevan cierto gobierno o cierto ejercicio de poder. Es decir, lo que habría que evitar es inscribir las técnicas en relaciones de poder. Hasta el momento lo que conocemos es que la crítica a la tecnología insiste en ubicar la tecnología en relaciones de poder muy determinadas, lo cual es importante para el proceder crítico. Tenemos que hacerlo, tenemos que mostrarlo. Se ha hecho, las mujeres lo han hecho, lo han señalado, pero a la vez hay que abrir espacios. Y recuerdo aquí brevemente que una idea interesante de la vieja techné, es decir, del viejo vocablo griego de techné, es una, ¿cómo les diré? Es una idea que roza la posibilidad de lectura ontológica de la palabra techné, de que la técnica es también la construcción, la edificación de lo abierto. Esos espacios que no están claramente ubicados en relaciones de poder y que podrían conducir, es decir, abren una posibilidad otra, donde quizás se regrese a otro tipo de gobiernos, a otras artes del ejercicio de las tecnologías, pero que en principio, porque implican también lo imposible, están abiertas a prácticas donde las relaciones de poder que conocemos no se ejercerían o no se ejercerían de la misma manera y no producirían los efectos que hasta ahora conocemos. Entonces, esto implica también un dato interesante que decíamos hace un momento: pensar la tecnología a partir de una esencia de lo abierto implica una resignificación y una refuncionalización de la palabra techné, que habiendo aparecido hace 26 siglos en la Grecia clásica, aún ahora, ¿sí?, podemos, diríamos, buscar en los mismos significados, tanto en la semántica como en la pragmática de esa palabra, de ese concepto, o incluso de esa categoría, procedimientos otros. Es decir, podemos encontrar en ella fuerzas que quizá no fueron pensadas suficientemente en griego y en Grecia, pero que hoy sí las mujeres pueden ejercer, pueden llevar a cabo, pueden radicalizar su lectura, prescindiendo de otros significados de lo técnico para quedarse con esta nueva significación, con esta nueva refuncionalización de la técnica hacia experiencias claramente feministas, que implican todo lo que ahora hemos oído, pero que implican sobre todo la idea de disposición, la idea de dispositivo, la idea, por lo tanto, de red, de saberes, de reglas, de subjetividad, de procesos de todo tipo, al interior de los cuales se hace posible la técnica y lo tecnológico, y fuera de lo cual esto no puede llevarse a cabo. Por eso es importante identificar estas redes donde tiene lugar estas redes de positividades que tocan. Fíjense, en el caso del feminismo resignificado y refuncionalizado, tocan
tanto las redes androcentradas de la familia, como pueden tocar también y de manera crítica la familia constituida desde una perspectiva feminista. Recuerden que aquí, en este espacio, en el Museo de la Mujer, sobre todo desde el año 2019, estos mismos 2 seminarios hemos intentado pensar cómo las prácticas feministas están modificando sustancialmente algunos de los elementos y algunas estructuras de estas redes, de estas disposiciones. Una importantísima son las relaciones familiares. Lo que más hemos destacado es que ante el embate androcéntrico, por ejemplo, el COVID ahora se volvió como cómplice del androcentrismo, ¿no es cierto? Metió a las mujeres otra vez en la casa, las encerró en la casa, las volvió maestras de sus hijos, las volvió enfermeras de sus hijos y de la familia, y las aisló en muchos casos del trabajo público y de la vida pública. Y frente a esto, se fueron creando experiencias otras de las mujeres, donde la familia era deconstruida y era, si quieren ustedes, reconstruida, pero de una manera distinta. Ahí vemos refuncionalización, ahí vemos estrategias feministas, no para, diríamos, hacer explotar a la familia, sino para criticarla deconstructivamente y rehacer relaciones con las otras de apoyo, de cuidado, de acompañamiento, como aquí hemos trabajado, de otra naturaleza, es decir, de naturaleza feminista, que nos lleven a un mundo más justo, ¿no? Aun cuando sepamos el peligro que ya nos recordaba Erika, se puede regresar a lo peor. Lo sabemos, las mujeres lo sabemos. Se consigue votar una ley contra la prohibición del aborto y 2 meses después esto se echa para atrás. Y hemos vivido esto en los movimientos feministas una y otra vez. Las mujeres consiguen modificar algunos, digamos, algunas estructuras de poder, como son en efecto las estructuras jurídicas, y de repente, un año después, esto se viene para atrás y hay que volver a luchar nuevamente. Por lo tanto, la idea de que toda tecnología es iterable, que no solo hace referencia a las TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación, sino a toda tecnología posible, tecnología de la palabra, de los cuerpos, tecnología genética como la de las vacunas que nos vamos a empezar a dar dentro de poco, o ya nos están inoculando, ¿no es cierto? Ahí hay otras tecnologías, y dentro de estas otras tecnologías, la iterabilidad es una de las marcas fundamentales. Hay repetición, pero la repetición nunca es la repetición de lo mismo. En principio, porque no existe la idea absoluta de lo mismo. Es decir, el universal llamado lo mismo, es decir, idéntico a sí mismo, igual a sí mismo, que se repite una y otra vez de manera mecánica o automática. Incluso el mecanicismo y el automatismo nunca implican la repetición de lo mismo, implican la entrada del azar, implican también la modificación y el cambio. Y aquí me quedo porque ya he tomado muchísimo tiempo y vamos a tener muy poco tiempo para elaborar las preguntas de las compañeras que nos están escuchando o nos están viendo. Gracias. Gracias a ti, Ana María. Pues estaba pensando si no quieren tanto Sandra como Francisco Barrón, no sé, dialogar con lo que expusieron Erika y Ana María, o prefieren que abramos algunas preguntas que ya hay en el Facebook. Yo creo que las preguntas, ¿vale? Porque la discusión es muy larga y creo que es más valioso lo otro. Ok, entonces la psicóloga María Eulalia dice que está muy interesante la discusión y pregunta, ¿qué sería entonces una tecnología del poder? ¿De qué elementos estaría constituida? Mireya Feingold también felicita a lo que estamos discutiendo ahorita y pregunta que si las estrategias feministas de resignificación y de refuncionalización se pueden hacer a través de los medios digitales
y cómo hacerlo, pregunta. Idalia también nos está escuchando, y la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja habla de que qué importante la deconstrucción, sobre todo lo que mencionó Ana María en el ámbito de la familia, en el ámbito de las fuerzas que se apropian tanto de la reproducción como de, no sé si llamarle, de los cuidados, ¿no? Tanto del trabajo doméstico como de los cuidados, es decir, de la reproducción de la vida. No sé si en términos de Federici lo está pensando Idalia, pero bueno, coloco esas dos preguntas. Aquí en el chat todavía no hay, ¿verdad? Pues, ¿por qué no empezamos con estas? ¿Quién quiere? Si quieren, comienzo. Ok. Lo que podríamos llamar tecnología de poder, tendríamos que pensarlo en términos donde poder puede no implicar únicamente dominación, pero sin duda dos de las significaciones más habituales de la palabra poder nos llevarían por el lado de la dominación, hablar de relaciones de dominación, pero también el poder significa esta fuerza que acompaña toda prótesis, toda relación entre cosas, por ejemplo, de lo humano con la técnica, para poder producir lo incalculable, ¿sí? Y lo incalculable son experiencias otras de lo humano, en relación con sus propias capacidades técnicas, sus propias fuerzas técnicas, y a todo esto le llamaríamos poder protésico o poder protético. Ahora bien, la pregunta, si la entiendo bien, quería aclarar esto primero, para luego proceder a la pregunta. Las tecnologías de poder son las que, me permito decirlo así, si mis compañeros quieren disentir, fueron estudiadas en el siglo XX sobre todo desde la perspectiva Foucaultiana, por el propio Foucault, por el propio Michel Foucault, y por aquellos que han entrado en diálogo con él. Por ejemplo, por el lado masculino, no sé si necesariamente androcéntrico, Agamben, y por el lado feminista y crítico, el pensamiento sobre todo de Butler, ¿no? De Judith Butler, que ha retomado esta idea, o por el lado de una crítica incluso etnológica, como es el pensamiento crítico de Membe, ¿no? Que se apropia también del vocabulario Foucaultiano para ponerlo en cuestión. La idea de Foucault es la siguiente: no hay, propiamente hablando, saberes, reglas y subjetividades que no vayan a su vez acompañadas de ejercicios de poder. O sea, para la realización, diríamos, de estas experiencias, tenemos que ir a buscar, sobre todo de manera crítica, las relaciones de poder que establecen. Por lo tanto, las tecnologías de poder las encontramos, en el caso feminista, que es lo que nos interesa, diría yo, muy claramente especificadas en la esfera de la reproducción de la vida, la reproducción de las experiencias y, por supuesto, la reproducción tal y como ha sido acotada, dominada por la familia. Una familia tanto edípica o productora del Edipo, hubiera dicho la crítica al freudismo más ortodoxo, ¿sí? Una familia edípica, pero una familia donde hay un pater familias y en la cual los hijos y la esposa, la mujer, son, diríamos, recursos apropiables, recursos explotables de una manera u otra. Entonces, una tecnología del poder se da a través de esta estrategia, que sería la estrategia reproductiva, el control de la reproducción a través de la figura de la familia.
Y una familia que va acompañada, como bien sabemos, de una parte pedagógica que no se da en el interior de la familia, sino fuera, y de la que se hace cargo el Estado. Ahí está la escuela, ¿no es cierto? Toda la escuela, desde la escuela para parvulitos, escuela primaria, secundaria, preparatoria, hasta llegar a la especialización y a la figura del experto. Ahí lo que tenemos es una articulación de, diríamos, dos estrategias o tácticas de poder. La familia con el control de la reproducción, ¿no? Y el control a través de las pedagogías de varios tipos, ¿no? Pedagogías para niños, pedagogías sobre el Estado Nacional, donde te enseñan a ser ciudadano y ciudadana, donde te enseñan a pertenecer, a que tu identidad se mezcle con la lengua que hablas, el género que supuestamente te indicaría en la división del trabajo a qué te debes dedicar, etcétera, etcétera. Esas para mí serían las principales tecnologías del poder que tienen que ser deconstruidas por las feministas y por las mujeres. La siguiente pregunta yo creo que las compañeras tecnológicas y tecnológicos podrían responderla. Es la pregunta del cómo en medios digitales puede deconstruirse, refuncionalizarse o resignificar. Es una gran pregunta. Sí, sí, en sesiones pasadas del año pasado, de hecho, discutimos específicamente esto, ¿no? Con casos muy centrados, ¿no? A mí aquí me gustaría retomar algo, ¿no? Poniendo el ejemplo de lo digital, ¿no? Digamos, actualmente tenemos como esta reducción de lo tecnológico a lo digital, ¿no? O sea, y en los movimientos políticos, sociales, ¿no? De lucha, se reduce a eso. Ana María ya señaló un poco esto, lo hemos discutido acá, ¿no? Por eso la definición o caracterización de lo tecnológico tan abierta, ¿no? Que incluye la palabra, ¿no? Que hemos tratado de señalar acá, ¿no? Y que tiene que ver con una potencia, ¿vale? Y entonces, al momento de reducirlo a lo digital, tenemos muchos problemas, ¿no? Porque nos centramos en problemas específicos como el sesgo, ¿no? Que pueden tener los programas, que la tecnología digital puede ser propietaria, ¿no? Es decir, que pertenece a Apple, y entonces se generan problemas de privacidad y de uso de datos, que son importantes, ¿vale? Pero que creo que muchas de las luchas feministas, ¿no? Han mostrado que no es el meollo de la discusión, ¿no? Entre la articulación entre política y tecnología, ¿vale? Creo que el punto va por ahí. Si nosotros reducimos lo tecnológico a lo digital, perdemos mucho de la eficacia, ¿no? De las luchas, ¿vale? Esto no obsta, no quita que tengamos que pensar también esa discusión, ¿vale? O esa articulación entre tecnologías digitales y luchas feministas. Y digamos, yo acá no podría dar un lineamiento general, pero digamos, sí podríamos, hay muchos ejemplos, ¿no? Que podríamos poner de grupos políticos que utilizan las redes sociales. Uno, el más claro es los zapatistas, ¿vale? Que generan transmisión de cierto tipo de conocimiento, de cierto tipo de discursos por redes, ¿no? Utilizando sistemas tecnológicos que no están, vamos, vinculados a grandes compañías, ¿no? Y que buscan construir una forma de difusión del conocimiento, no usando las plataformas, ¿no? Y las redes, digamos, de compañías, de empresas, ¿vale? Que traen también cierta carga ideológica, ¿sí? Entonces, pero eso no obsta, por otro lado, que están usando lo tecnológico, ¿vale? Y que están poniéndolo a funcionar, no sé si es su voluntad o lo están pensando de manera mucho más fuerte,
¿vale? Porque una de las formas como se ha planteado aquí, ¿no? Y que en el Seminario de Tecnologías Filosóficas lo tratamos de señalar es qué sería esto de una tecnología feminista o una tecnología socialista, ¿vale? Porque normalmente se utiliza en el discurso, sí, hay, la tecnología es capitalista, ¿no? Pero se identifican, ¿vale? Un poco como Ana María también lo ha señalado, se identifican la tecnología con otras formas de poder, ¿sí? Cuando, digamos, creo que para pensar bien la lucha, para ver los efectos, habría que separarlos, ¿no? Habría que separar esta potencia tecnológica de poder producir estas nuevas experiencias, estas nuevas formas de difusión del saber, hacer visibles, ¿no? Las formas de vida, ¿no? De otras comunidades, ¿no? De estas relaciones de poder. Es decir, a ver, para decirlo un poco más fuerte, ¿no? Normalmente cuando pensamos lo tecnológico, pensamos que lo tecnológico es una cosa, ¿no? Hay un filósofo chino con el que el Seminario de Tecnologías Filosóficas ha discutido, que se llama Yu Hui, ¿no? Y ya él ha planteado, ¿no? Un poco, digamos, discutiendo con el colonialismo, los decoloniales, ¿no? Que normalmente en las luchas políticas se piensa la tecnología como si fuera una y como si viniera de Occidente, ¿vale? Y entonces, en las luchas políticas siempre se está atacando a un enemigo mayor, ¿sí? Y están tratando de quitar esos rasgos que están en la tecnología y que son capitalistas y que son norteamericanos y que son blancos y que son de hombre, ¿sí? Y cuando podríamos, vamos, las luchas feministas, es un poco más del Seminario de Tecnología Filosófica, las luchas feministas muestran radicalmente que la tecnología y el poder de la tecnología se pone en funcionamiento de manera singular, ¿vale? O sea, se pone en funcionamiento en relación con ciertas articulaciones muy particulares, ¿sí? Entonces, un poco como Ana María trataba de señalaros de otro vocabulario, la cuestión de las estrategias, ¿no? Y entonces, vamos, la tecnología no es capitalista per se, digamos, podríamos pensarlo, sino radicalmente es una potencia que se pone en operación, se rearticula en ciertas, vamos, los dispositivos de la cámara, de la computadora, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Por mucho que las tenga como dominio Zuckerberg o la tecnología de texto que utilizamos, ¿no? Word o Pages, según lo que utilicemos, vamos, que lo tengan como propietario, lo tengamos que consumir, esas mismas tecnologías, ¿no? O sea, el hecho que lo tengamos que comprar y consumir a partir de ciertas empresas implica que la tecnología puede hacer más. O sea, es decir, que lo tenemos, que esas empresas lo tienen que reducir su potencia, ¿sí? Y entonces, poner en funcionamiento las redes sociales para lucha feminista, hay muchos ejemplos, ¿vale? Y casi siempre son invenciones, ¿sí? Puestas en operación de la tecnología, ¿no? Tratando de romper de principio la noción de propiedad, ¿no? De que la tecnología es una cosa que es propiedad de alguien, ¿sí? Que esto se ha discutido desde el siglo XVIII, XIX, con ciertos grupos anarquistas, ¿no? Cuando han defendido que lo tecnológico es una creación colectiva, no pertenece a alguien, ¿sí? Pero en las luchas feministas eso se muestra, ¿no? Cuando ciertos grupos feministas ponen en operación las redes sociales para, como las conocemos, en verdad, Twitter, Facebook, que pertenecen a grandes empresas, ¿no? Incluso transnacionales y que no están bajo el dominio de leyes del Estado-Nación, ¿no? Cuando logran, ¿no? O poner en operación sus luchas, lo que muestran es que la tecnología va más allá de esas formas de poder, ¿no? Y esto es algo que el Seminario de Tecnologías Filosóficas ha tratado de conceptualizar desde hace un tiempo, ¿no? Es decir, estos sentidos de uso, de puesta en operación, es decir, qué significaría una tecnología feminista, ¿vale? O código feminista, ¿qué significa? Creo que va por ahí, es decir, de principio, ¿no? Quitarle a lo tecnológico estas cargas tan grandes, ¿no? En donde lo tecnológico es algo de expertos, algo de propietarios,
algo de hombres blancos, ¿sí? Es decir, pero quitárselos, no asumir que así es y que las máquinas así son, ¿sí? Pero bueno, esto es una discusión, ¿vale? Sí, pues ya se nos están acabando las 2 horas que nos da el museo y creo que hay muchas cosas que nos llevamos para la propuesta del próximo mes, ¿no? Porque también hay otra pregunta sobre el daño en el espacio digital, ¿no? La violencia digital y las nuevas legislaciones, ley Olimpia y todo esto, ¿no? Pues no sé, tampoco quisiera que abusemos del equipo del museo. ¿Qué les parece si damos pie a que nos quieren mostrar los reconocimientos que preparó el museo y les avisamos que la próxima sesión será el tercer sábado del mes de marzo, que también es 20, será el próximo 20 de marzo. Estaremos discutiendo los 2 seminarios, tanto Alteridad y Exclusiones con el seminario de Tecnologías Filosóficas. Ya les avisaremos cuál será el tema, pero bueno, será una continuación de esta conversación, ¿no? Quiero pensar que seguiremos en esta línea aclarando cuestiones y pues no queda más que agradecerles muchísimo a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, a la doctora Erika Lindix Cisneros del Seminario de la Facultad de Filosofía y Letras, Alteridad y Exclusiones, al maestro Francisco Barrón de Tecnologías Filosóficas, coordinador del seminario, a Sandra, también es un gusto que hayas participado. Espero que el próximo sesión también estén el resto de compañeras de Seminario Tecnologías Filosóficas, Francisco Salinas, que ha coordinado este seminario taller desde hace más de 4 años, a Circe, que también nos va a acompañar, Circe Rodríguez, compañera del seminario, que también ella tiene mucho que aportar a estos temas. Y pues gracias a la doctora Patricia Galeana, a la Federación Mexicana de Universitarias, al Museo de la Mujer, y nos vemos, tenemos cita para el sábado 20 de marzo, igual de 12 a 14 horas. Y pues que pasen buena tarde, buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias. Gracias.